Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorras 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy en nuestra tertulia política vamos a dedicar pues, a comentar, como hacemos habitualmente, la actualidad política, económica y social de nuestra nación, nuestra querida España. Bueno, en el programa de hoy pues vamos a comentar sobre qué, pues sobre dos de los temas que desgraciadamente continúan siendo de máxima actualidad. Y digo desgraciadamente porque los dos afectan muy negativamente en la vida de los españoles. Efectivamente, los que están pensando, la corrupción y Cataluña. Abordaremos ambos temas con nuestros invitados. Comenzaremos hablando de la corrupción generalizada en los grandes partidos políticos. Digan lo que quieran, está generalizada. Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, en los grandes, en los que gobiernan. Y estos últimos, tanto PSOE como Izquierda Unida, acompañados por sus hermanos políticos, sus respectivos sindicatos, UGT y comisiones obreras. Comentaremos la actuación en la que se encuentran estos casos y también sobre este asunto hablaremos de las propuestas que ha hecho la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, para, según ella, tratar de evitar que estas situaciones se sigan produciendo. Esto será la primera parte del programa y la segunda la vamos a dedicar a hablar de Cataluña. Es insoportable para el resto de españoles, incluidos los catalanes, que no pensamos como ellos, ese órdago permanente de los dirigentes catalanes. Entre las posturas más radicales en estos días y, por supuesto, absurdas, bajo mi punto de vista, de estos de Izquierda Republicana de Cataluña, con su líder a la cabeza, Oriol Pujol, que es quien ha hecho las declaraciones, pues es que ha hecho una advertencia, dice él, al gobierno de la nación. Dice el individuo que si el Estado español no se aviene a negociar de tú a tú con una eventual Cataluña independiente, pues que haría inviable que la economía catalana se hiciera cargo de su parte de la deuda. Manda narices, ¿eh? Y España entraría en suspensión de pagos. Lo dice y se queda tan ancho. Francamente creo, y esta es mi opinión, que esta debería de ser ya la gota que colme el vaso y que el gobierno de España tiene que actuar. Pero tiene que actuar ya. Tiene que tomar las medidas necesarias, por supuesto, dentro de la legalidad, para acabar con esta locura separatista, incluida la intervención económica e incluso, si fuera necesaria, la suspensión de la autonomía. No se puede permitir a ningún gobierno autonómico que acabe con la unidad de España. Bueno, pues para hablar de estos temas me acompañan nuestros tertulianos habituales, ya los conocen ustedes, el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante. Viceconsejero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Tema difícil el de hoy. Tema difícil, pero hay que abordarlo, hay que dar la cara y hay que explicarlo a los ciudadanos. Por supuesto que sí. También está con nosotros el analista político Manuel Fernández. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Mabel? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues como decíamos, tema difícil que ponemos sobre la mesa. Vamos a empezar por el tema. Temas difíciles y habituales, demasiado Sí, habituales. sí, todos los días. Es tremendo. Es inevitable. Si queremos hablar de la actualidad política, económica y social del país, no queda más remedio. Pues sí, la verdad es que, empezando por el tema de la corrupción, la verdad es que es lamentable. Yo me siento muy decepcionado con todos estos casos que están pasando y absolutamente indignado como el 100% de los ciudadanos, de los madrileños, de los andaluces en el caso de los ERES y de los catalanes, supongo, en el caso de Oriol Pujol. Yo sí quiero decir en todo caso que los partidos políticos no son corruptos, que los políticos no son corruptos, los corruptos son ladrones, no políticos, y están en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que lo que debemos hacer es ser implacables cada vez que sucede un caso de esto y, por tanto,
tomar medidas para evitar que en el futuro se puedan producir estos casos, que son medidas complejas. La presidenta Aguirre proponía 6 o 7 medidas esta semana, que yo creo que algunas de ellas son importantes y que pueden reducir el riesgo de que haya comportamientos de corrupción en los partidos políticos y en los cargos públicos, pero que debemos ser es implacable, y la ley tiene que ser implacable con este tipo de comportamientos. Voy a leer esas 6 medidas para que sepan ustedes de lo que estamos hablando. La primera de ellas, prisión incondicional inmediata para los corruptos antes de que sean juzgados. Nada de prisión bajo fianza. A mí me parece bien. Aquí no se puede salir cuando has robado y además no sales hasta que lo devuelves. Luego, instrucción express. Los juicios, dice ella, no pueden alargarse eternamente. Y ha remarcado, como ha pasado con el caso Gürtel, que lleva 6 años, que ya está bien. Luego, cambiar la ley electoral. Dice que con esto se acabaría con la corrupción, el sistema de elección de cargos. Que los militantes decidan quién es el líder, lógicamente. Nada del dedo que utilizan todos los políticos en todos los partidos. Transparencia absoluta en las cuentas de los partidos. Yo aquí añadiría que además los donativos que la gente que quiera dar a los partidos se los dé con total transparencia, sin límites, sin techo. Y luego cambiar la ley de contratos de la administración pública para eliminar el procedimiento negociado sin publicidad, que según dice Aguirre es una facilidad para dar contratos públicos a cualquiera. Y esto es lo que ella dice, que estos 6 puntos, no sé qué opinamos. Pues me parece, a ver, es que esta señora parece que ha venido de Marte antes de ayer. O sea, me parece increíble que una persona que ha detentado las responsabilidades que ha tenido Esperanza Aguirre y que aún tiene a nivel orgánico en la Comunidad de Madrid, en el Partido Popular, pues claro que a estas alturas del partido y con la que está cayendo nos venga a plantear una serie de cosas que tenía perfectamente la oportunidad de haber puesto en práctica durante el muchísimo tiempo que ha estado ejerciendo labores en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero ya sabía que había corruptos en su... Manuel, y Pues muchas es de esas que las ha sí, propuesto, lo que pero pasa ya, es que pero muchas de es esas que- medidas no dependen directamente de ella, la Ya, que depende sí, directamente de ella sí. sí las ha tomado. Por ejemplo, como decía en la ley de contratos, todos los contratos en la Comunidad de Madrid, el 90 y tantos % se hacen por subasta, es decir, el precio sin tener ninguna valoración subjetiva a la hora de elegir una empresa. El resto son medidas que afectan a nivel nacional o que no puede tomar ella directamente. A mí me parece, bueno, es Sí, un pero en avance. O cualquier sea, yo creo caso, que cualquier con medida... independencia de que las pueda tomar ella directamente o no, las podía haber propuesto ella hace bastante tiempo. Bueno, la modificación de la ley O sea, electoral se ha propuesto, claro, por ejemplo, desde que hace es ya que, muchos que a años. estas alturas Esperanza Aguirre venga a hablar de la elección mediante listas abiertas, mediante primarias de los candidatos de los partidos políticos. Bueno, es un sistema que con más o menos éxito está implantado en algunos partidos desde hace tiempo. Que conste que no me parece que sea la solución definitiva para este tipo de cuestiones. Más bien me inclino por la vía, sí comparto de las propuestas que ha hecho Aguirre, comparto la reforma de la ley electoral. Es algo que venimos reclamando y comentando hace muchísimo tiempo. Pero claro, que una persona que ha estado en las responsabilidades que ha estado Esperanza Aguirre, que ha tenido un gobierno con consejeros, en fin, el señor Granados, López Viejo, en el nido de la trama de la Gürtel, los ayuntamientos del área metropolitana de Madrid, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, en fin, que había que estar muy ciego para no darse cuenta de Bueno, nada. pero nadie se daba cuenta. Me parece muy bien porque que nadie pida denunció. perdón. O sea, en cuanto se ha denunciado es la cuando se ha comparecencia, actuado. la rueda de prensa esta que dio Aguirre, que me parece que estuvo ágil, o sea, Esperanza Aguirre tiene una capacidad política importante y como tal lo demostró, siendo la primera que salió a dar una rueda de prensa en la que realmente no dijo nada más que pedir perdón. Que bueno, es que esto va de soi, o sea, si no pides perdón ya apaga y vámonos, pero es que además de pedir perdón hay que hacer algo más, ¿no? Hay que asumir una serie de responsabilidades políticas y si no, bueno, para hacer lo que se está haciendo estos días tampoco se está haciendo nada especial, porque se propone en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, la creación de una comisión de investigación ad hoc y el Partido Socialista y el Partido Popular, con su mayoría rodillo al uso, pues la lamina. ¿Por qué tenemos miedo? Eso es, Bueno, eso porque es al la final- mayoría absoluta que le han dado a los pero ciudadanos. sí, claro, esa. no, pero es pero que como el uso mayoría de la... rodillo, sí, sí. mayoría absoluta que le han dado a los ciudadanos, legítima absolutamente, mal utilizada en según qué cosas, como por ejemplo desde mi punto de vista a la hora de impedir una comisión de investigación. Esto no quita para que sigamos asistiendo a debates lamentables desde mi punto de vista, como se produjo el otro día el intercambio en las intervenciones entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en el que al final lo que subyace es las acusaciones recíprocas, aquello del y tú más y tal, algo de lo que verdaderamente creo que los ciudadanos están muy No, estoy de acuerdo contigo. muy Los hartos. debates de y tú más no se deben producir porque efectivamente el cansancio de la gente ante esos debates. Yo lo que creo es que hay que tomar medidas. Decías que ¿por qué no se ha tomado antes? Hombre,
hace 4, 5, 6, 8 años la situación no es la misma que hoy. Hoy están demandando a los ciudadanos que se tomen medidas, que se propongan soluciones. Estas soluciones tienen que ser pactadas y acordadas por todos los partidos políticos, no solo por los mayoritarios, porque aquí parece que solo hay corrupción en el Partido Popular últimamente. No se habla del caso de los Pujol, no se habla de los ERE, no se habla de otros casos de corrupción que también afectan a partidos como Izquierda Unida. Es decir, esto es un tema absolutamente extendido, que no tiene que ver con los partidos políticos. ¿Cómo sino que no tiene se habla? Que no, yo creo que no se habla en la misma proporción ni la misma gravedad de unos casos que otros. Pero en todo caso, ¿son igual de graves? Sí, porque hay unos señores que han robado, se han llevado el dinero de todos los ciudadanos. Los que más escandalizados estamos, pues en mi caso, somos nosotros que llegamos a esto, porque yo me dejo la piel para sacar adelante mi trabajo. Soy una persona honrada y se nos cuestiona. Estos señores no solo están robando a los ciudadanos, sino también a muchos políticos que se dejan la piel, muchos de ellos que no cobran un solo céntimo por defender los intereses de sus vecinos, le están robando también la ilusión. Eso tampoco puede ser. Y dando alas a partidos populistas que veremos a ver qué nos traen. Ya, pero los partidos populistas le da alas no solo a la corrupción, es que estamos hablando, desde mi punto de vista, se está generando una especie de tormenta perfecta, ¿vale? Porque lo de la corrupción, desde luego, es sangrante, escandaloso e insoportable. Pero quizá si fuera solo ese hecho aislado de la corrupción, ya de por sí muy importante y que habría que atacar con todos los recursos disponibles, pero es que no solo es eso, es que la semana pasada, hemos tenido conocimiento de un informe de Cáritas y de Intermón Oxfam y demás, claro, que dice unas cosas muy graves y no habla de la corrupción. Es que creo recordar un dato que era muy significativo. Las 20 personas más ricas de este país tienen a su disposición el mismo volumen de riqueza que 14 millones de personas en España. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y eso tiene que generar necesariamente una crisis social que, unida a la corrupción y unida a otra serie de cosas, pues claro, da alas a Podemos o a quien sea. A ver, Podemos pasaba por allí. Si es que Podemos no tiene que hacer nada. Podemos es sentarse a ver los telediarios y cada vez que sale un caso de estos son 50.000 votos. No es la corrupción. La corrupción ha sido el último punto que quizás está llevando, bueno, o el penúltimo. Sí, sí. Vamos a ver eso digo yo. qué es lo que sucede. Hay una cansancio, un hastío, y es verdad que los partidos y la forma de hacer política pues tradicional pues no está dando respuesta a la forma moderna de hacer política, y en ese sentido yo creo que hay que volver a reconsiderar muchas de las cuestiones, hay que volver a reconsiderar el tema de la corrupción con un gran pacto, no solo entre el PP y el Partido Socialista, sino entre todos, y dando la cara y explicando las cosas, porque oiga, corruptos va a haber siempre, pues seguramente, porque quizás haya en la condición humana una clara tendencia, pero hay que poner todas las barreras para que eso no se produzca, y en el caso de que produzca, que seamos implacables. A mí la propuesta que hacía Aguirre de prisión incondicional para los que tienen pruebas fehacientes de corrupción me parece bien. Es que el caso del Gürtel o el caso de los ERES, es que la gente está en la calle, es que al final ni devuelven el dinero y si pasan unos días o unas semanas en la cárcel y a disfrutar del dinero que han robado, y eso escandaliza a todo el mundo sin ninguna duda. Estos días hemos oído una frase de un miembro muy destacado de la judicatura de este país, no sé recuerdo si era la judicatura de la Fiscalía, que decía algo que era muy serio, y es que la ley está hecha para los robagallinas. Es decir, el ciudadano medio que por lo que sea no paga una multa de tráfico, de aparcamiento, tal, que recae sobre él todo el peso de la ley, se le embargan las cuentas y quiere que la cosa no pase a mayores. Y si podría salir bajo fianza, como tiene dinero, no sale. Pero sin embargo tenemos al señor Matas, tenemos al señor Blesa, por ejemplo. Al señor Blesa, pero el señor Matas, imputado, juzgado. En la cárcel. En fin, régimen abierto, fin de semana. 9 meses, no. Sí. Bueno, y ahora, es de los que han pisado la cárcel, pero sí, ¿cuántos hay que no han pisado la cárcel? Hay Efectivamente. 229 causados en el tema de los seres, yo no sé cuántos están en la cadena de imputaciones gravísimas, todas ellas, que por la lentitud de la justicia, que es una cosa que decía Aguirre, y eso sí que es verdad, que hay que acometer de una manera urgente, porque claro, no se pueden dilatar en el tiempo de esta manera y sobre todo en la situación en la que está ahora mismo este país, que necesita medidas ejemplarizantes. Claro, por eso a la cárcel y que no salgan hasta que devuelvan el dinero. Pero así de fácil, o sea, es que es una cosa, pero aplicada con todo rigor. Otra cosa es que mientras que eso no se haga, decían lo del señor Matas, ha salido, porque sabes que está 9 meses condenado, 9 meses de prisión, con lo cual en los tiempos, como los etarras, que a los 4 días pueden salir por comportamiento porque han cumplido 1/3 de la condena, exactamente igual. No, yo creo que todos cuando devuelvan el dinero. Sí, porque eso nunca se habla. Nunca se habla de volver, porque al final se pasan unos meses en la cárcel a disfrutar del dinero. Acordaos de Roldán, que robó a los huérfanos de la Guardia Civil. ¡Qué vergüenza! El individuo aquel.
pues ya está pasando por Zaragoza sin ningún problema, milimillonario, porque no ha devuelto un céntimo. De ahí para acá, todos, porque fue de los primeros, de ahí para acá, todos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, la vamos a hacer ahora mismo, vamos a retomar para hablar de Cataluña, de este órdago que nos están echando los independentistas, y le voy a poner sobre la mesa, porque varía para las dos partes del programa, qué es lo que está fallando realmente. El sistema, en ambos casos, volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia, saben que estamos dedicando el programa de hoy, bueno, pues a la tertulia política y hablar de esos temas que tanto nos preocupan a los españoles, más de lo que parece. Está con nosotros el viceconsejero de Transporte de la Comunidad de Madrid, Borja Caravante, y el analista político Manuel Fernández. Decía yo antes de irnos a publicidad que vamos a hablar del tema de Cataluña y ese órdago permanente que nos echan. Incluso ahora ya, en un más a más, este Oriol Junqueras, que trato yo de saber que si traducir el Oriol por lo visto no tiene traducción. Bueno, Oriol Junqueras que dice que como no se independicen, que no van a pagar la deuda, que si no se hace la consulta, pero ¿quién se ha creído este personaje que es? Bueno, pues están siempre en esa escalada de continuar presionando. Y perdón, y ya lo unes también, porque ya no voy a intervenir más. ¿Y por qué el gobierno no actúa y se pone firme y dice, hasta aquí? Sabes que la dialéctica del nacionalismo siempre es tensar la cuerda lo máximo posible sin que se rompa. Lo que pasa es que yo creo que están en una escalada ya de unas manifestaciones y unas actuaciones que están llevando al límite y están ya en un callejón sin salida. Yo sí creo que el gobierno ha actuado y va a actuar, y lo ha dicho claramente, que va a aplicar la ley. Es una consulta legal y por tanto va a aplicar la ley. El primero que dijo eso yo creo fue el ministro Moratín, el ministro de Exteriores, y le pusieron a parir diciendo, oiga, ¿cómo se le ocurre a usted decir que va a aplicar la ley? Oiga, tendré que aplicarle contra el que se la salta, que es el presidente Mas. Yo creo que van a hacer un simulacro de consulta, que el sentido común yo creo que se va a aplicar y sobre todo la legalidad, porque lo que viene recogido y lo que queremos todos los españoles es que España siga siendo lo que hoy conocemos, con Cataluña. Pero hay que tener... Yo creo que hay que mirar un poquito más allá del día 9, ¿no? El día 9 está haciendo una secuencia más o menos previsible de todo lo que está ocurriendo, convocatoria, por eso lo digo, porque tú dices, recursos, impugnaciones, ahora el tingladillo este que se ha montado para el día 9, pero bueno, es más o menos todo previsible y tiene mucho de tramoya, ¿no? Hay mucho de cara a la galería, pero lo importante es que después de todos estos acontecimientos menores, calificaría yo, en tanto que no van a tener ningún resultado real, la deriva va a conducir a una convocatoria de elecciones anticipadas, y esas elecciones anticipadas ya son palabras mayores, porque el resultado previsible es una victoria de Esquerra Republicana con su líder Oriol Junqueras, y que son muy proclives a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña, y esto ya es un programa. Es un problema serio. No, por eso al día siguiente de la consulta todos los ciudadanos se seguirán levantando para ir a su trabajo, el que tiene afortunadamente suerte de tener trabajo, pero habrán conseguido solo una cosa, haya cambio en Cataluña, es que haya más división, que es lo que se ha conseguido Artur Mas, y más enfrentamientos si cabe. Efectivamente, una radicalización seguramente del movimiento nacionalista que lleva a que Esquerra Republicana tenga un mayor apoyo popular en detrimento de Convergencia, es decir, la radicalidad de los posicionamientos de los nacionalistas y de la política en Cataluña, que siempre trae división. Al final el discurso muchas veces del nacionalismo catalán, y lo hemos visto por la declaración de Oriol Junqueras, es de dinero. O
sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que verdad hay un sentimiento, hay una historia que justifica el nacionalismo y la independencia, o estamos hablando de dinero? No. Porque al final, no por eso, pero al final, ¿qué hay? Siempre un planteamiento de dinero. Oiga, es que yo no quiero aportar a los españoles que tienen menos lo que yo gano. Con de tal manera del planteamiento, lo que hay es innegablemente un sentimiento en un porcentaje muy importante de la ciudadanía de Cataluña. Sí, que ha tenido su cabida dentro del marco constitucional, dentro del nacionalismo si moderado. Está manipulado, si subyace un trasfondo económico, si los líderes que promueven estos movimientos están más o menos legitimados, pero lo que sí es cierto y es innegable es que hay un porcentaje muy alto de la población de Cataluña que tiene un sentimiento que hay que canalizarlo. Y está canalizado dentro del marco constitucional, tienen cabida. Sí. Oiga, usted cabe, el nacionalismo cabe, la autonomía cabe tener mayor competencia, pero siempre dentro del marco constitucional y la unidad de España. Si usted se quiere separar de España, tiene que modificar la Constitución, y para modificar la Constitución usted tiene que tener una mayoría, no en Cataluña, sino en toda España. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo no se Pero produce. ese es el planteamiento legal y constitucional. Sí, pero es exactamente el mismo que podíamos haber adjudicado o aplicado hace un año, 2 o 5, porque estamos hablando de un marco constitucional, un estatuto de autonomía, que es lo que tenemos. Bueno, pues con esas reglas del juego se ha ido fermentando todo este sentimiento. A lo mejor es que no, a lo mejor es que esas reglas de juego estaban ahí pero no se han utilizado, porque no, sí, Manuel, sí, se han como tú bien utilizado. sabes, es que todos, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, pero esa permisividad. Pero no me valen los argumentos, Bueno, no me vale echar la vista atrás permisividad. 20, 10, ni siquiera 5 años. Pero es que esto no se ha fraguado antes de ayer. Sin duda. Pero lo que te quiero decir, esa permisividad con los independentistas, pero por propia conveniencia sin duda, de otros protagonistas, siempre, de otros partidos. por y de ese los puñado de votos ¿vale? que necesitaban para gobernar. Sin duda. Claro. Pero la realidad es que hoy hay un problema que, como insisto y repito cada vez que tengo la suerte de participar en esta tertulia, es un problema que hay que abordar y que hay que solucionar. Que las posturas están claras, que la postura del gobierno es la que es porque no puede ser otra, que es el marco legal y aplicar la ley con firmeza y con justicia, como no puede ser de otra manera. Pero a pesar de eso, hay un problema que subyace y que hay que intentar solucionar políticamente. Pero la solución es bien sencilla. Se presentan las elecciones, tendrá su representación parlamentaria tanto en la Cámara Autonómica como en la Cámara Nacional, si así lo establecen tanto los catalanes como los españoles, y en ese marco democrático es donde tendrán que defender sus propuestas, que pueden defender. O sea, la Constitución es tan democrática y tenemos un Estado tan democrático que incluso el que no cree ni en la Constitución ni en España tiene cabida para defender ese posicionamiento. Lo que pasa es que tiene que ser mayoría, porque la democracia se basa en la mayoría, no en la presión, no en las minorías, sino precisamente siempre en la presión, que es el juego del Claro, pero del aquí hablamos ya dos idiomas distintos, porque el previsible resultado de las elecciones que va a haber en Cataluña va a legitimar con una mayoría a estas posturas independentistas. Yo creo que también, pero a unas elecciones autonómicas. O no, Manuel, pero en todo caso, que tiene la mayoría, pues oiga, pues defenderán desde esa mayoría de catalanes ese posicionamiento. Sí, pero la cuestión al final es que el punto de gran discrepancia, como tiene que ser porque es así, es que los catalanes se consideran que son ellos los únicos legitimados para decidir sobre su futuro, mientras que el resto del país consideramos que es el conjunto de España quien tiene que decidir No pensamos en estos españoles. Tiene que pronunciarse. Es así, o sea, esto no es opinable. Por eso digo, no es opinable, pero para ellos sí es opinable, es cuestionable, y no todos y los ese catalanes, es el argumento. Manuel, como bien sabes, hace unos días ha habido una encuesta en la que sí quieren quieren más autogobierno, pero dentro del marco constitucional. ¿Cómo se consigue más autogobierno? Buscando soluciones políticas. Al final lo que quieren es más dinero. Tienen todas las competencias. Efectivamente, al final, ¿qué es lo que quieren? Pues como decía al final es una Borja, lo que quiere es cuestión de balanza económica. ¿Cuánto aporto yo a España? ¿Cuánto aporta España, el resto de España, a Cataluña? Que es el discurso de si les hubieran dado el cupo como tienen los vascos y los navarros, pues a lo mejor no, cosa con la que yo estoy en total desacuerdo. Claro, es que a lo mejor ese es el punto a lo mejor lo que hay que quitar es el cupo, efectivamente. Pero bueno, yo decía, porque algunas veces lo han dicho, no es que si nosotros tuviéramos el mismo sistema fiscal con el cupo, bueno, pero a lo mejor lo que hay que hacer es quitar el cupo. Enlazando un poco con tus palabras antes de la pausa, yo creo que esto es un elemento más de una crisis sistémica que se está viviendo. Pues nos queda como 1 minuto 30 segundos cada uno para esto. Sí, dilo. No, quería decir que es un síntoma más, y son muchas cosas las que están haciendo que la situación en España sea tan preocupante como la que es, porque a la crisis económica que ya venimos sufriendo desde unos años, tenemos crisis políticas tipo independentistas, tenemos las crisis de valores, temas de corrupción, tenemos la aparición de nuevas fuerzas políticas que en sí mismo no me parece mal, más bien al contrario, pero sí me preocupa que un partido con unos meses de existencia, no sé si son 7 meses, 6 meses,
pues que ya sea la fuerza con intención de voto directo más apoyada por los ciudadanos españoles, cuando realmente no sabemos, ojo, nada más lejos de mi ánimo que una descalificación, pero es cierto que no sabemos lo que hay detrás. Sí, no. Y cuando digo lo que hay detrás me refiero a la hora de gestionar, a la hora de asumir responsabilidades. Las propias propuestas son ambiguas. 30 segundos. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Manuel. Antes he utilizado una expresión que es la tormenta perfecta. Hemos producido la tormenta perfecta para que partidos como Podemos, que desde el punto de vista ideológico están a las antípodas de lo que yo pienso y me dan incluso cierto miedos a alguna de sus propuestas, pues tengan ese caldo cultivo que haga que ganen votos. Yo lo que creo es que lo que tenemos que es recuperar la confianza de los españoles en el sistema político, en los partidos políticos, en las personas que están sacando este país adelante, porque hay que recordar también la otra parte, la parte positiva del trabajo que se va haciendo también en España por salir de la crisis, por generar puestos de trabajo y porque la gente tenga un futuro y tenga un futuro mejor del que tiene. Yo creo que ahí sí hay muchos logros. Pues con estas dos intervenciones ponemos punto y final al programa porque es que no tenemos tiempo para más. En el próximo programa, que será en breve, continuaremos con aquello que la actualidad demande, que probablemente siga la misma línea. Esperemos que no. Ojalá que no. Ya me gustaría a mí. Para variar, ¿no? Ya me gustaría a mí que fuera que no. Habrá pasado el 9N... Estarán casi eso no todos quiere, los eso no corruptos quiere en la decir, con las consecuencias eso no quiere decir que no haya problemas 9N. en Cataluña pasado el 9N, la corrupción, habrá muchos en la cárcel, pero pues a lo mejor están otros cuantos por ahí, los más granados sin duda, los seres de Andalucía que esta semana han detenido a otros no sé cuántos más, en fin, que no sé si podemos poder hablar de otros temas, pero lo intentaremos. Muchas gracias, Borja, hasta el próximo día. Gracias, Manuel. Un placer. A ustedes les veo en nuestro próximo punto de encuentro. Antes les recuerdo nuestra web, www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios, @puntodencuentrodigital.es, y ya saben que nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos y ya saben que aquí les espero. Gracias de nuevo, un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves.